Números capítulo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Estamos comenzando este cuarto libro de la Biblia llamado Números. Seguimos en lo que hemos denominado la etapa del éxodo, de la salida, ¿no? ¿Cómo empieza Números? Empieza exactamente donde se quedó Levítico. Levítico se quedó, como dice aquí, en el desierto de Sinaí. En el Sinaí donde Dios le dio las instrucciones a su pueblo por medio de Moisés. Recordemos que el libro de Levítico tiene una duración aproximada de un mes. Entonces, por eso dice que en el año primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Hasta aquí habían pasado 13 meses desde que salieron de Egipto, o sea, un año, un mes. Los hechos que se narran en el libro de Números, todos los acontecimientos que están en este libro, tienen una duración de casi 39 años, casi 39. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, hay varios versículos, pero para hacerlo más sencillo, si estamos viendo que estamos en el segundo año y vamos al siguiente libro que es Deuteronomio, capítulo 1, versículo 3, donde dice, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel. A los 40 años, o sea, en el año 40. Y estamos viendo que Números empieza en el segundo año. Entonces casi fueron 39 años. Todo lo que vamos a leer pasó en ese periodo de tiempo. Ahora bien, Números, así se llama el libro en español. ¿Por qué? Porque en este libro vamos a ver muchos datos numéricos, principalmente 2 censos que se hicieron al pueblo de Dios. Pero algo interesante es conocer el nombre en hebreo. El nombre de este libro más conocido en hebreo es Bemidbar, que significa en el desierto. Ese es el nombre más común en el original de la Biblia hebrea, en el desierto. Y en el griego, arithmoi, que significa números o censos, ¿sí? Entonces, recordemos que la base de nuestra Biblia en español es la Septuaginta, que fue la traducción en griego, y de ahí se puso el nombre de Números. Pero en el hebreo, el título es En el desierto. ¿Y por qué en el desierto? Porque aquí, de los 40 años que el pueblo estuvo en el desierto, casi 39 años están en este libro. Este libro nos habla del desierto. Todo lo que podemos pensar por desierto, que es calor, dificultad, sequedad, muerte, porque este libro nos narra al pueblo de Dios dando vueltas por el desierto casi 39 años. Es lo que vamos a ver en este libro. Y en este libro es un libro también de muerte, porque vamos a ver, porque 1 Corintios 10:5 nos dice que pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es un libro de muerte. Hubo muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte, funeral tras funeral, porque toda la generación que vio la gloria de Dios, que vio cómo lo sacó Dios con mano poderosa, fueron incrédulos y quedaron postrados, murieron en el desierto. Y también por eso tuvieron esos años que dar vueltas y vueltas en el desierto,
porque imagínense enterrar a tantos muertos, ¿no? Entonces este libro nos habla, y aquí Corintios dice, quedaron postrados, o sea, murieron en el desierto, no entraron a la tierra prometida, la generación que salió de Egipto. Pero no todo el libro es muerte, sino hay esperanza. Es un libro que también habla de una transición de esa generación incrédula que quedó postrada en el desierto a una generación nueva que introdujo Dios a la tierra prometida. Dice, pero a vuestros niños yo los introduciré. Pero a vuestros niños yo los introduciré. Vamos a leerlo completo. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, porque sus papás dijeron, no, que no entran a la tierra prometida porque los van a agarrar, los van a esclavizar. Bueno, así pensaban sus papás, pero esos niños que ellos pensaban que les iba a ir mal, ellos entraron a la tierra prometida. Y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Entonces es un libro bien interesante, y a lo mejor algunos podemos decir, ¿y ese libro a mí qué me sirve? Es la historia de la nación de Israel en el desierto. Bueno, dice 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estamos en los últimos tiempos y entonces tiene mucho valor la historia, porque el que no conoce la historia repite los errores, y esas cosas se nos dijeron para que no cometamos los mismos errores, para que no seamos la generación que, viendo la mano poderosa de Dios, quedó postrada en el desierto, sino que seamos esa nueva generación que sí entra a la tierra prometida, que sí alcanza la promesa de Dios en la fe del Hijo de Dios, de Jesucristo. Entonces hay mucho que aprender, porque todo lo que vamos a ver en este libro podemos ver nuestra propia vida y no cometer esos errores. Así que de verdad, de corazón, los invito a leer este libro, aunque a veces no nos gustan los números ni la clase de matemáticas, pero esto es otra cosa, ¿no? Entonces vamos a retomar aquí. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día 1 del mes segundo, en el año 2 de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Algo que no quiero dejar pasar es hacer un recuento de los primeros 3 libros de la Biblia. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en Génesis vemos que Dios llamó a Abraham. En Génesis Dios llamó a Abraham. O sea, Dios llama. En Éxodo vemos que Dios redime, o sea, que Dios libera a su pueblo. En Levítico vemos un Dios que instruye, que le enseña a su pueblo cómo vivir en comunión con Él y en santidad. Y en Números vamos a ver a su pueblo avanzando, al pueblo caminando en su relación con Dios y en su servicio a Dios. Entonces, repito, en Génesis vemos que Dios llama, en Éxodo Dios redime, o sea, Dios libera. En Levítico Dios instruye. ¿Qué nos instruye? A tener comunión con Él y cómo adorarlo. Y en Números es ahora sí la acción, ¿no? Ya pasó la instrucción, ahora nos toca la práctica, ahora sí vamos a caminar. De eso se trata este libro de Números. Es el peregrinar del pueblo de Dios en el desierto, casi 39 años. Ahora, algo interesante es esto. En Génesis dijimos que Dios llama. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham escuchó. Dios llamó, él escuchó la promesa. En Éxodo, Dios fue el que liberó. Dios fue el que liberó. En Levítico, Dios fue el que instruyó. ¿Sí? En otras palabras, en Génesis vemos que el llamamiento viene de Dios. En Éxodo vemos que la redención viene de Dios.
Y en Levítico vemos que la instrucción viene de Dios, o sea, todo lo hace Él. Pero en Números, ¿quién era el que tenía que andar, caminar, practicar, obedecer, peregrinar? El pueblo. Entonces aquí es donde todo se descompuso. Aquí donde entró el hombre a caminar, donde entró el pueblo, es donde empezaron los problemas, ¿no? Eso es algo interesante. Aquí comenzó el problema en el caminar con Dios, y eso es lo que queremos aprender en este estudio, no cometer los mismos errores, sino ser esa generación que entra a la tierra prometida, esa generación de fe, esa generación obediente a Dios. Bueno, entonces, ¿qué fue lo primero que pasó? La primera instrucción que Dios le da es hacer un censo. Vamos a ver, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de sus nombres, todos los varones por sus cabezas. Entonces aquí hay un censo y se empieza a censar a los hijos de Israel por familias, por casas, por padres. Vamos a ver todo esto. ¿Qué podemos aprender de eso? Pues podemos aprender que Dios es un Dios de orden. Fíjense que 1 Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, Dios es un Dios de orden. Iba a entrar a la tierra prometida, tenían que luchar, tenían que conquistar, no estaban preparados, venían de ser esclavos. Entonces, Dios los tenía que organizar, los tenía que ordenar, que preparar. Entonces, Dios es un Dios de orden y sigue siendo un Dios de orden. A veces no nos gusta el orden. No nos gusta el orden cuando se nos pide inscribirnos a una membresía en la congregación local, cuando se nos pide anotarnos para algo, registrarnos, etcétera. Cosas que hay que hacer, digamos, administrativas, nos molesta el orden. Pero Dios es un Dios de orden. Aquí se hizo un censo de todo el pueblo por familia y vimos ahí cómo estaba, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios 14:33 dice Reina Valera 1960, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En la Reina Valera actualizada 2020 sustituye la palabra confusión por desorden, porque Dios no es un Dios de desorden, de confusión, ¿no? Si no estaban organizados por familia, pues ya no sabían ni quién es quién ni de dónde viene cada quien. O sea, tiene que haber un orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, dice, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra de Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. De 20 años hacia arriba se entendía que los varones ya tenían la capacidad militar, facultades militares y civiles, ¿no? Desde creo los 13 años, de acuerdo a la tradición hebrea, ya los jóvenes tenían capacidad moral, ¿no? Pero a los 20 ya tenían facultades civiles y militares, o sea, porque a los 20 años ya tenían la fuerza y la capacidad mental y física para poder ir a la guerra por su nación. Por eso se contó así, dice, ¿y qué podemos aplicar a nosotros? Pues que podemos sentarnos en una congregación, iglesia, como tú le llames, donde se predique verdaderamente la palabra de Dios, y puede haber mucha gente sentada, pero ¿quiénes realmente son pueblo? ¿Quiénes realmente pueden salir a la guerra? ¿Quiénes son aptos para pelear? Porque estamos en una guerra espiritual. ¿Quiénes son aptos? ¿Con quiénes se cuenta? ¿No? Porque hay muchos que son oyentes, son simpatizantes, pero no se cuenta con ellos. Entonces puede haber muchos números, mucha gente, pero ¿quién realmente es de Dios y con quién realmente se cuenta? ¿Quién realmente está preparado para ir a la guerra? ¿Quién realmente tiene un compromiso? No todos los que están son y todos los que son están. Dice, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres.
Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. De Judá, Nazón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Ahieser, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasab, hijo de Duel. De Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Aquí vemos los nombres, ¿no? Esos son los nombres de los varones que estarán con vosotros, de la tribu de Rubén, y vienen los nombres. Entonces vemos que cada hombre iba a ser contado por su nombre, por tribu y por familia. Esto nos recuerda que cada persona es importante para Dios, cada hijo es importante para Dios. Para Dios no somos un número más. A veces podemos sentirnos invisibles o poco importantes ante Dios, pero Dios te conoce por nombre. Nos conoce por nombre. Dice el Salmo 147:4, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Entonces, sus estrellas también pueden ser sus hijos, sus siervos, sus ministros. Dios los conoce y nos conoce por nombre. Y el nombre en la Biblia es bien importante porque generalmente los nombres en la Biblia hablan del carácter de alguien, de la persona, la personalidad. Entonces Dios conoce quiénes somos. Entonces nunca debemos dejarnos engañar de que no somos importantes para Él. O esas mentiras que gente dice que Dios está muy ocupado, ¿no? Y muchos le dicen, Diosito está muy ocupado, no le quiero dar problemas. O sea, yo creo que es un insulto, un agravio a Dios decirle Diosito. Diosito, o sea, no, Dios es eterno, es infinito, es todopoderoso. No le podemos decir Diosito. Él es todopoderoso. Él es grande. Y Él Él no puede estar ocupado, Él está en todas partes, Él sabe todo. O sea, entonces, cada persona, Dios sabe qué está haciendo cada persona es importante para Dios, ¿no? Sus hijos son muy importantes para Dios. Y eso nunca te sientas menos importante, porque aunque los demás no les seamos importantes, que para el más importante que es Dios contemos, pues debería ser suficiente, causa de gozo. Entonces, dice, tomaron pues Moisés a Aarón a estos varones y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años para arriba. Repito, esto era de 20 años para arriba porque eran los que podían pelear. Esto era los que se iban a preparar, para entrar a la tierra prometida, los que iban a prepararse para la guerra, porque estamos en una guerra espiritual. Si vamos a Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, en otras palabras, no tenemos lucha contra personas, sino contra espíritus, ¿no? No nos vayamos en contra de las personas, o sea, no estamos en una guerra física como ellos iban a entrar en una guerra, sino estamos en una guerra espiritual y Dios quiere personas capacitadas para la guerra. Esa es la pregunta.
si estamos capacitados, si estamos en ese censo, porque solamente los capaces para ser preparados para la guerra eran contados. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Versículo 20 dice: de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones que podían salir a la guerra. ¿Se fijan? Todos los varones que podían salir a la guerra. ¿De quiénes somos como creyentes? De los que nada más oímos, simpatizamos, nos vamos a sentar de vez en cuando. ¿De quiénes somos? ¿O somos de los que tenemos un compromiso y podemos salir a guerrear espiritualmente? Dice: de los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, por las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 45,650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. ¿Se fijan que parece repetitivo, pero nos está enseñando 20 años hacia arriba, todos los que podían salir a la guerra? O sea, dice la palabra de Dios que muchos seguimos siendo niños espirituales y un niño no puede salir a la guerra. Entonces, 20 años habla de madurez, capacidad espiritual en Dios, no mental, sino de Dios para salir a la guerra. Eso es lo que busca Dios, pasar ya de ser niños, de ser simpatizantes, a ser realmente hijos maduros de Dios, creyentes fuertes en Dios, que podamos verdaderamente servirle a Dios. Verdaderamente servir a Dios. A veces hacemos alguna cosa que no digo que no esté bien, pero por algún servicio que hacemos pensamos que es todo. No, servir a Dios es mucho más allá. Es guerrear en el mundo espiritual, es que nuestra vida afecte el mundo espiritual de las tinieblas. Dice: de los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40,500. De los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32,200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los hijos de Adán, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Adán fueron 62,700. De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Aser fueron 41,500. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias,
según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel. Y fueron todos los contados 603,550. Dice, y fueron todos los contados 603,550. Vamos a ver. Aquí está un resumen de los hombres de guerra de 20 años en adelante. Un total de 603,550 hombres. Y viene aquí la tribu de Rubén con 46,500, Simeón con 59,300, Gad con 45,650, Judá con 74,600, Isaacar con 54,400, Zabulón con 57,400, Efraín con 40,500, Manasés con 32,200, Benjamín con 35,400, Dan con 62,700, Aser con 41,500, Neftalí con 53,400. Y a los que les gustan las matemáticas y eso, pues pueden ahí hacer los cálculos que se nos están dando. Estos eran los que eran capaces. Ahora, lo que vamos a ver aquí es que hay una tribu que no aparece, que es la tribu de Leví. Es la tribu de Leví la que no aparece aquí. Vamos a ver más adelante, vamos a seguir leyendo. Dice, pero los levitas, versículo 47, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño, fíjense, y el extraño que se acercare morirá. Entonces, vamos a ver que los levitas no fueron contados en este censo. Nos da el número de los levitas, pero hasta el capítulo 3 de Números, pero en este censo ellos no fueron contados, no fueron incluidos en este censo. Entonces vemos que Dios dio esta indicación respecto a los levitas. O sea, hay un especial cuidado de parte de Dios, una distinción de las demás tribus, de entre las demás tribus. Vamos a recordar Éxodo 32:26, y nada más lo voy a mencionar, cuando se dio el lamentable episodio del becerro de oro, donde todos se volvieron en contra de Jehová y adoraron un becerro de oro. Pero después Moisés dijo, ¿quién está por Jehová? Y la única tribu que se paró por Jehová, dijo yo estoy, que se arrepintió, dije nosotros estamos del lado de Jehová, fue la tribu de Leví, ¿no? A pesar de que Leví, el hijo de Jacob, pues no tenía un buen historial, si vamos al libro de Génesis, pero vemos que Dios redime, que Dios borra nuestras iniquidades y que Dios nos da oportunidades para restaurar nuestra relación con Él, y queda en el pasado eso. Aún queda en el pasado que ellos también habían adorado al becerro, porque la tribu de Leví también adoró a ese becerro. Sin embargo, cuando se les llamó a arrepentimiento, los únicos que se pararon por Jehová fueron ellos, y Dios les regaló la gracia de servirle en su santuario,
¿no? En su santuario. Ellos, esta tribu de Leví, tuvieron el privilegio, el honor de ser los custodios de las cosas espirituales. Tenían bajo su cuidado los tesoros del tabernáculo, que no solamente era un tesoro material, sino sobre todo espiritual. Cuando se trasladaban los objetos, los muebles, eran ellos quienes desmontaban el tabernáculo, eran solamente ellos quienes los transportaban y lo llevaban al lugar designado. Y miren, dice, y el extraño que se acercare morirá. O sea, nadie podía acercarse a las cosas santas, nadie más que los levitas. A nadie le estaba permitido, a nadie del pueblo le estaba permitido ni ver ni tocar las cosas santas. Solamente a los llamados por Dios a su servicio, a los escogidos por Dios, que eran los levitas, y ellos tenían que habitar tanto cuando estaban en marcha, porque este libro dijimos que es de peregrinaje físico, ¿verdad? Y espiritual. Y cuando se establecían en un lugar, ellos siempre tenían que estar alrededor del tabernáculo, porque tenían que guardar y cuidar que no fuera profanada las cosas santas, que ningún extraño se metiera a las cosas santas. Entonces tenían que estar cerca de su trabajo, ¿no? De su oficio, atentos, prestos, diligentes, cerca, para guardar ese tabernáculo y preservarlo de cualquier profanación, ¿no? Entonces tuvieron este gran honor y por eso tienen esa deferencia, creo que se dice, o esa distinción de no ser contados junto con los demás. No estaban como los demás, porque los que sirven a Dios no es que sean mejor que los demás, pero Dios les da un lugar especial a aquellos que sirven en sus cosas santas, ¿no? Antes solamente era una tribu, ahora en el nuevo pacto somos todos somos llamados a ser sacerdotes de Dios. Así lo dice, que somos llamados a ser su sacerdocio santo, ¿sí? Real sacerdocio. Entonces, y que se nos ha dado entrada a las cosas santas. Antes solamente ellos podían. Entonces, esto dice, versículo 52, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Fíjense que dice aquí, los hijos de Israel, cada uno, o sea, cada tribu va a acampar en su campamento y junto a su bandera. Más adelante vamos a ver que Dios les dio una ubicación. No se establecieron donde ellos quisieron, no se sentaron, se pusieron sus tiendas donde ellos quisieron, no marcharon como ellos quisieron, sino como Dios les dijo, como Dios les indicó. Entonces por aquí podemos entender, como habíamos dicho, que Dios es un Dios de orden, y que por aquí tenía un versículo, pero aquí miren, por ejemplo, 1 Corintios 12, versículos 12, 18 y 27, el 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Entonces dice que Dios ha colocado los miembros, cada uno como Él quiso. Así como aquí estaban colocados como Dios les puso y no como ellos quisieron, Dios así a cada uno de los que somos creyentes, somos parte de la iglesia de Dios, de Cristo, somos parte de su cuerpo, y Él nos ha colocado exactamente en un lugar. Y Él es el que decide, no nosotros, Él es el que decide dónde nos quiere colocar, y nosotros tenemos que obedecer. Dice versículo 54, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron. Entonces aquí vemos que hubo una obediencia, hasta aquí se ve obediencia, pero en un punto las cosas cambian. En un punto, creo que los primeros 10 capítulos de Números es obediencia, pero luego las cosas empiezan a ponerse turbias.
en este libro de Números. Bueno, algunos puntos importantes antes de terminar. Rápidamente, vamos a meditar en esta pregunta. ¿Por qué Dios ordenó hacer este censo y dejarlo consignado por escrito, ¿no? Aparte de todo lo que vimos, ¿no? Quiénes realmente podían, porque es un Dios de orden, porque nos conoce a todos por nombre, porque no somos nada más números, somos personas que Dios se preocupa por nosotros, nos conoce todo lo que habíamos dicho. Pero vamos a ver otras 4 razones por qué se formalizó este censo. Número 1, para que quedara constatado el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. ¿Sí? Para que quedara constatado la promesa hecha a Abraham. Si vamos a Génesis 13:16, dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y en Génesis 28:14 la confirma a Jacob: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Cuando Dios le dio esta promesa a Abraham, Abraham ni siquiera tenía hijos, estaba grande, tenía esposa estéril, pasó muchísimo tiempo y solamente tuvo un hijo. Así que pensar en la promesa de que iba a tener una descendencia numerosa después de que nada más tenía un hijo y en su época mayor, pues era como una locura. Pero de ese momento pasaron más de 600 años, o sea, desde la promesa que estamos leyendo de Abraham, a Abraham en Génesis 13, al primer censo pasaron más de 600 años y ya había ¿cuántos? 603.550 hombres nada más, hombres de 20 años hacia arriba, o sea, no se estaban contando niños ni mujeres, ¿no? Entonces, ven cómo Dios cumple su promesa y Dios puso ese censo para que veamos que Dios es fiel a sus promesas. También para enseñarnos el cuidado tan especial de Dios por su pueblo. Los conocía por nombre, los conocía a cada uno contaba. Vamos al Salmo 81. Dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines resplandece. Aquí se le dice pastor con mayúscula a Jehová, a Dios, a Cristo, se le está diciendo: oh pastor de Israel. ¿Quién era el pastor de Israel? No es que ahí no había pastor porque era otra, no. Siempre ha tenido pastor su pueblo, nunca se ha quedado sin pastor. ¿Quién es el pastor? Jehová de los ejércitos, Jesucristo. Oh pastor de Israel. ¿Sí? No vemos una figura como un hombre pastor, pero Dios era su pastor, ¿no? Él los pastoreaba a su pueblo. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con el contar? Bueno, los pastores, los verdaderos pastores que cuentan sus ovejitas, siempre las cuentan, todo el tiempo están contando sus ovejas. ¿Para qué las cuentan? Para saber si una les hace falta. Miren, Mateo 18, del 12 al 14 dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado. ¿Sabe o no sabe el pastor cuántas ovejitas tiene? Conoce a cada una. No son solamente números, porque una que se descarría va a buscarla. Dice: deja las 99 y va a buscar esa. Entonces, aquí nos está constatando este censo era un censo que nos habla de que Jehová es su pastor. Jehová es nuestro pastor. Él los cuenta. ¿Por qué? Porque Él cuenta sus ovejas. Él está pendiente de cada una. Y cuando una anda mal, el Señor se preocupa por esa oveja, ¿no? ¿Qué otro punto? Otro punto es para establecer la diferencia entre los genuinos israelitas
y la gran multitud de otra clase de gentes que iba con ellos. Recordemos que cuando salieron de Egipto, mucha gente vio que el verdadero Dios, el creador del mundo, era el Dios de esa nación, así que muchos fueron simpatizantes, se apegaron a ellos, pero no eran del pueblo, ¿no? No eran del pueblo. Hace rato dije, no todos los que están son y todos los que son están. Hay un versículo que dice, y conoce Jehová los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, Dios conoce quiénes son suyos. Puede haber muchos sentados en un lugar pensando que son cristianos porque van a un lugar, que son hijos de Dios porque van a un lugar donde se habla la palabra, pero a lo mejor no son. Aquí estaban pegados muchísimos con los israelitas, pero no eran israelitas. Entonces, realmente cada uno tenemos que asegurar y preguntarle a Dios si realmente somos hijos de Dios. No asumir que somos porque nos sentimos buenos o porque creemos en Dios, sino realmente preguntarle a Dios si nosotros somos pueblo. Porque el censo, repito, lo hizo para diferenciar a todos los que se pegaron al pueblo de los que realmente eran pueblo, que realmente eran israelitas, descendencia de Abraham. Y obviamente fue una forma de distribuir mejor los tribus en diferentes grupos para facilitar la administración de la justicia, para organizar la marcha a través del desierto. Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿qué otra cosa vemos? Pues muchas cosas, pero para terminar con esto, la tribu más numerosa, ¿cuál es la tribu más numerosa? A ver si la encuentran. ¿Cuál es la tribu más numerosa? La tribu de Judá. La tribu de Judá es la más numerosa. Entonces, ¿qué podemos ver? Si recordamos, Génesis 49:8 dice que Judá era a quien sus hermanos iban de alabar. De Judá descendió Jesucristo, de Judá vino el Mesías, a quien está reservado el reino. Entonces, Judá significa alabanza. Judá era la tribu que iba a ocupar la vanguardia en la marcha por el desierto. O sea, Dios los iba a ordenar a todas las tribus para que cuando fueran marchando o peregrinando por el desierto fueran en orden. Pero la tribu que iba hasta adelante, que iba a la vanguardia, era la tribu de Judá, los adoradores, los que alababan, ¿no? Los que estaban equipados con mayor fuerza que otra tribu, ¿no? Entonces, ahora podemos entender por qué. Nada es casualidad, nada es azar, sino cada número, cada persona, cada orden, Dios lo hace con un propósito, ¿no? Fíjense que aquí ellos no decidieron dónde ponerse, no se organizaron, porque a veces hay buenos organizadores, pero necesitamos más bien colaboradores. Cola viene de cola, ¿verdad? La cola, no de cabeza, cola. Quiere decir que somos colaboradores, no dirigimos. Los que sirven en las cosas santas no dirigen. El que dirige debe ser Dios. Nosotros tenemos que obedecer a Dios en donde Él nos ponga y como Él nos ponga. Entonces, de esto se trata el capítulo 1, un censo, preparándolos para la guerra, para entrar a la tierra prometida.